Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a estar hablando del texto de Gloria Edelstein respecto de las prácticas y las residencias. ¿Sí? Bueno, este texto es un texto, como hablábamos en clase, fundamental porque em, ella toma muchas conceptualizaciones trabajadas en distintos libros, artículos, clases, espacios de formación y considerábamos, como hablábamos en clase también, que es una especie de compendio de muchos de estos aportes a la hora de ponernos en terreno, en residencia, como lo llama ella, eh, como futuros profesionales, profesores y profesoras. Bueno, cuando Gloria habla de memorias, nos gusta retomar lo que ella explica respecto a los temas nodales en la formación docente, ¿no? Y dentro de esos temas nodales, en la práctica docente, en la formación de futuros docentes, em, aparecen memorias, ¿no? Ella nos invita a reencontrarnos con los sentidos que inciden en ese presente y a reconstruir caminos para descubrir nuevas posibilidades. Nos explica que esta práctica es una actividad compleja que se va a desarrollar en escenarios singulares que van a estar determinados por el contexto, en gran parte vamos a enfrentarnos con lo que ella llama resultados en gran parte imprevisibles y que esta formación, que este rol, que esta actividad va a estar cargada de diversos tipos de conflictos con distintos valores que nos van a interpelar y nos van a requerir que nos pronunciemos política y éticamente. Yo les voy a comentar cómo está estructurado este video. Nosotros lo hemos subido al compendio de videos del módulo que hemos armado en el módulo 1, en el módulo 2, así que no lo vamos a ver en esta oportunidad. ¿Qué es lo que hemos intentado hacer en este Genially? Un pantallazo general en esta primera diapositiva donde ustedes puedan identificar las distintas partes del artículo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es memoria para Gloria, qué es memoria de experiencia, qué es cambiar los registros, acerca de los problemas que se nos presentan en las prácticas, los aprendidos, los hallazgos y por fin los horizontes. Em, bueno, como les decía, esta es una actividad, el tema nodal de la formación docente, como les decía anteriormente, es una práctica visualizada por ella como una práctica compleja, donde los escenarios singulares que les hablaba recién, determinados por un contexto particular, van a definir esa práctica con la cual nos vamos a encontrar. Vamos a tener que afrontar situaciones únicas que, según Gloria Edelstein nos explican, nos van a requerir que despleguemos la creatividad y que retomemos la experiencia que traemos, ya lo hemos visto en la autobiografía, que traemos como estudiantes desde hace varios años, pero también experiencias de otros ámbitos o experiencias también de quienes hoy se encuentran ejerciendo el rol docente. Bueno, digamos, Gloria nos habla, antes de pasar a hablar específicamente a qué se refiere ella con memoria y reencuentro de nuestros sentidos, de los sentidos en esa memoria, nos invita a que em, hagamos un retorno, ella habla de un retorno reflexivo, ¿no? Donde podamos construir nuevos caminos y ensayar nuevas propuestas de enseñanza. Nos dicen que en este viaje o en este desafío de vislumbrar o construir nuevos caminos en la enseñanza, van a aparecer huellas en la formación que van a complejizar aún más
las prácticas docentes. Esas huellas tienen que ver con nuestra autobiografía de aprendizaje, cómo fuimos enseñados, cómo fuimos aprendiendo, cómo fuimos incorporando distintas mandatos eh, o directrices socioculturales respecto de lo que era enseñar, de lo que era aprender, ¿no? Entonces, ella por eso nos habla de este retorno reflexivo, ¿no? De interpelar la experiencia de los últimos años en la formación del profesorado y en la formación de sujetos del aprendizaje, de sujetos de la enseñanza, ¿no? Nos propone que esta práctica, en la búsqueda de las huellas de formación y en la búsqueda de poder comprender la complejidad de las prácticas docentes, nos propone un enfoque teórico que nos permita realizar esa labor y nos propone la etnografía en investigación educativa. Porque ella explica que este enfoque reconoce los múltiples cruces que se dan en las distintas prácticas, ¿no? En el contexto de las prácticas docentes y en el contexto de las prácticas de enseñanza, y que al mismo tiempo permite, como les decía, poner el centro de atención en la escuela y el aula. ¿M? Y a partir de ahí reconstruir la realidad de ese contexto donde se dan prácticas docentes y prácticas de enseñanza. Esos procesos se materializan, explica ella, en la escuela y en el aula a través de los procesos de apropiación, de reproducción, de intercambio, de simulación, de resistencia, ¿no? Y es la etnografía en investigación educativa la que nos va a permitir acceder a esas experiencias, a la lectura de esa experiencia y al reconocimiento de esas experiencias. Bueno, específicamente en lo que tiene que ver con la primera parte de este texto, cuando ella habla de las memorias y el reencuentro de sentidos, nos habla de, que por eso nosotros lo consideramos como un paralelismo muy interesante que se puede hacer respecto a la autobiografía, porque nos habla de que hacer memoria dentro de las prácticas de enseñanza, de las prácticas de aprendizaje, nos permite hacer un rastreo para pensar estas nuevas posibilidades y alcanzar lo que ella dice planos de visibilidad, encontrar, abrir brechas en las zonas de opacidad, dice ella, ¿no? Zonas que quedaron oscuras, inamovibles, em, que no permitieron movernos de ciertos límites, ¿no? Entonces, nos habla de lo que tiene que ver cómo se han institucionalizado criterios de validez respecto a lo que es el conocimiento, nos invita a revisar lo que ya se sabe, lo supuestamente sabido, identificar marcas, franquear un camino que reconozca ejes de problematización y arriesgar otras líneas de tratamiento posibles de narrativas que den cuenta de trayectos singulares. Vamos a ir conversando un poquito sobre esto. Ella habla de que en la memoria, eh, en la historia de los sujetos sociales, cada uno va ensayando distintos modos de comunicar lo vivido. En esta comunicación, nosotros podemos rastrear una historia de cómo se institucionalizó criterios de validez respecto a prácticas, respecto a conceptualizaciones, y que no se someten a la crítica. Someten la crítica, pero dentro de este desafío que ella invita a realizar, ¿no?
Ella explica que hacer memoria permite revisar lo sabido, identificar las marcas y encontrar nuevos sentidos, construir nuevos registros. Y cuando ella habla de construir nuevos registros que reconozcan ejes de problematización, significa que empecemos a desnaturalizar eso que nosotros concebimos como sabido desde que ingresamos al sistema educativo, ¿no? Encontrar esas marcas que nos permiten reconocer ejes problemáticos. Y ella habla de, específicamente dice, arriesgar otras líneas de tratamiento posible. ¿Por qué? Porque esas nuevas líneas de tratamiento posible van a permitir que esas narrativas singulares cobren protagonismo. Entonces, em, la invitación es esa. Cuando Gloria nos habla de memoria, nos habla de eso. Animémonos a entrar un poco en este recorrido particular y empecemos a revisar eso que se dio por sabido. Empecemos a, mm, a incorporar en nuestra experiencia nuevamente lo imprevisible, la perplejidad, eh, la sorpresa, ¿no? Esto que tal vez cuando éramos más chicos, eh, de manera inocente nos permitíamos que estuviera allí, pero que a medida que íbamos ingresando en el sistema educativo, eso que habla ella de la presencia insoslayable de la subjetividad, se fue coartando. Bueno, ella nos invita a que en este ejercicio de memoria empecemos a dar espacio a la presencia de la subjetividad, a la contingencia que nos presenta cada trayecto y, y que se genera un movimiento en el que el sujeto pueda reencontrar sentidos a esa práctica en la que está participando, la enseñanza de aprendizaje, y que están incidiendo hoy en su presente. Bien, vamos a memoria de experiencias. ¿A qué refiere Gloria Edelstein cuando habla de memorias de experiencias? A interpelar las experiencias, ¿no? Ella explica que interpelar la experiencia, ¿no? En la formación de los profesores y las profesoras y los profesorados significa un doble esfuerzo, dice. Por un lado, eh, hay cuestiones nucleares, dice, que permiten dar cuenta de esta práctica polifacética, pero que al mismo tiempo este doble esfuerzo no solo implicó seleccionar esas cuestiones puntuales que hacen a esa práctica polifacética, sino también requirió una exigencia de síntesis, ¿no? Entonces, eh, ella nos explica que eh, este, digamos, esta práctica de interpelar la experiencia genera una imposibilidad, dice ella. Hay una entremezcla, dice, textual, del deseo con una imposibilidad. Dar cuenta de un quehacer docente, dice, pero sin violentarlo. Y que esa posibilidad de poner sobre la mesa ese rol que vamos formando en los profesorados, posibilita descubrir nuevos sentidos, dar cuenta de un quehacer y descubrir nuevos sentidos, permitiendo a través de ese dar cuenta sin tornear, sin violentar, descubrir nuevos sentidos, la recreación de una manera en la que no se censura el accionar anterior, sino que se comprende y se analiza. Ella explica que rememorar lo vivido requiere eh, un movimiento laberíntico, lo dice ella,
hacia un retorno reflexivo sobre uno mismo, ¿no? Ya que hablar de algunos aprendizajes, ¿m? Eh, y es interesante porque ella dice que cuando hablamos de algunos aprendizajes, esos hallazgos que encontremos en esas prácticas, en esa deconstrucción de esa práctica, esos hallazgos se van a volver cuerpo y lenguaje en las prácticas cotidianas formadoras. En cierta manera, es algo que se pretende, por lo menos en el profesorado de psicología, ¿no? Revisar aquellas prácticas que cada uno en su recorrido individual experimentó, pero también en su recorrido académico, ¿no? Entonces, permitirnos hallarlos, desarrollarlos en su plano conceptual, de construirlos, pero a partir de ahí, eh, mm, preparar el terreno para ensayar nuevas propuestas, ¿no? Explica que también en este rememorar lo vivido, en este retorno a lo reflexivo, la idea es compartir viejos y nuevos problemas que reclaman y desafían la construcción creativa del pensamiento en la acción. ¿M? Em, bien, luego de esto, ¿no? En esto de hacer memoria de las experiencias e interpelarlas hacia un nuevo horizonte, ¿no? Hacia una nueva práctica, hacia un retorno reflexivo, donde en lo conceptual podamos eh, reestructurar conceptualizaciones de aprendizajes a través de los hallazgos y los nuevos desarrollos, que a través de los ámbitos de formación podamos implementar una construcción más creativa y que ese retorno reflexivo en esa construcción creativa de nuevos ámbitos de formación podamos volver cuerpo esos nuevos lenguajes. ¿No? Por otro lado, em, nos habla Gloria Edelstein acerca de lo aprendido y los hallazgos, ¿sí? En relación bueno, a esta práctica compleja, como hablábamos recién, que se desarrolla en escenarios singulares, marcados por el contexto, ¿sí? Por los contextos, y que en cierta manera eh, nos muestra, y es evidente, ella habla de que esta práctica compleja está asignada por una impronta, nos hace evidente de que es imposible uniformar. ¿M? Hay determinantes, a ver, veamos lo siguiente. Ella, ¿qué nos dice? Que hay tensiones que atraviesan esta práctica docente, ¿no? Em, y que en relación a esta práctica compleja, podemos encontrar muchos contextos que influyen en la misma. Entonces, nos propone un análisis macrosocial, en principio, y después va focalizando la mirada en otros aspectos. En lo macrosocial, ¿qué es lo que nos dice Gloria? Bueno, de que estos determinantes que hacen compleja la práctica requieren que las pongamos en tensiones, porque provocan ciertas contradicciones. En muchos casos dice que una de esas tensiones tiene que ver con el corrimiento eh, que muchas veces se produce en relación a la tarea docente y que está vinculada a lo que es el trabajo en torno al conocimiento, ¿no? Muchas veces los procesos formativos sufren ciertas tensiones porque lo central que tiene que ver en torno al trabajo con el conocimiento queda de lado, ¿no? Em, cuando
em, comienza a profundizar sobre estas tensiones, nos explica que desde un análisis macrosocial, estas tensiones remiten a un contexto de cambio y a paradoja, ¿no? Va tomando aportes de diferentes autores y explican cuáles pueden ser esas condiciones macrosociales que regulan estas prácticas, ¿no? Dentro de ella habla de las políticas, de los discursos, de las diferentes agencias, ¿no? O instancias organizadoras que determinan cómo el currículum va a llegar a los distintos niveles, a la administración, a los espacios de control, también a la elaboración y a la comercialización del material curricular y a la multiplicidad y diversos escenarios que constituyen ese contexto de prácticas, constituyen un contexto temporoespacial de esas prácticas. También nos habla de que las culturas, las distintas significaciones, creencias, mentalidades arraigadas en los agentes de la comunidad, van a tensionar eh, a lo que tiene que ver con las prácticas como objetos de estudio, las prácticas docentes como objetos de estudio. También vuelve a remarcar el mercado y el control sobre la fuerza de trabajo, ¿no? Que también hay resistencias, ¿no? Y que hay un sector hegemónico docente que también resiste hacia nuevas prácticas, ¿no? Em, ¿Qué nos explica? Que este tipo de organización, que en este nivel de análisis, ¿no? Eh, es importante rescatar que la práctica se inscribe en una red burocrática, como hablábamos en clases, ¿no? Hay una red burocrática con determinadas normas y prescripciones, que hay una organización jerárquica y retoma los aportes a Chile explicando que eh, esta organización jerárquica, eh, que muchas veces es decisoria de otras acciones que se toman o decisiones que se toman, se ve enfrentada a la de jerarquización laboral y y a una significación social, ¿no? De valorización, desvalorización, ¿no? Entonces, fíjense todas las tensiones que entran en juego, ¿no? También toma aportes de Remedi y de Serra en relación a las representaciones ilusorias, ¿no? Cómo esas representaciones ilusorias muchas veces oscurecen el reconocimiento de ese quehacer. Explican que hay algunas ilusiones en las cuales muchos docentes trabajamos amparados, explica frente a la ilusión de autonomía o el deseo de trabajar desde un planteo de informalidad, eh, o que nuestra práctica, digamos, está desvalorizada porque solamente está connotada por el peso de la evaluación o por vínculos que reflejan el ejercicio de poder, ¿no? Y cómo eh, la utilización como instrumento, la utilización del lenguaje como utilización de simulación y la neutralización de los contenidos, ¿no? Cómo estas ilusiones o estas representaciones que muchas veces marcan la práctica docente eh, terminan oscureciendo el reconocimiento de ese quehacer, ¿no? Cuando tengan claro que cuando él habla, toman acá el aporte de Remedio, hablan de la ilusión de autonomía, muchas veces, ¿qué es lo que quiere explicar acá la autora? Que muchas veces los docentes creemos que tenemos esa autonomía, pero en realidad nuestra, nuestro ejercicio profesional está marcado por todas estas tensiones y la formación docente también, ¿no? Hay muchos mandatos cuando hablan de la circulación del poder, ¿no?
también es necesario reconocer que el docente se despliega en un ámbito de, de circulación de poder muy significativo, ¿no? Hay una parte en la que se los voy a leer textual porque dice, esta última representación, ¿no? Refiriéndose a los vínculos que reflejan ejercicio de poder, eh, dice, sería uno de los sueños más potentes, considerar que por efecto del compromiso moral que asume y por la valoración positiva de su tarea, puede quedar al margen de las redes en las que se juega el poder, ¿no? Y ahí es donde explica la autora de que no podemos dejar de considerar que nuestra práctica está instalada. Ella habla de que hay espacios de micropoder y manejos sutiles donde el nexo saber-poder cobra significativa relevancia, ¿no? Entonces, a veces, digamos, creemos que podemos evitar esa influencia y la autora nos explica de que incluso en nuestro mismo ejercicio de la profesión hay prácticas de micropoder. ¿M? Luego explica otra tensión que desplaza la centralidad del trabajo docente en torno al conocimiento y que una de esas eh, está en relación a la falta de problematización que se realiza respecto a lo que, a lo que sucede en la vida de las aulas, ¿no? Que muchas veces hay funciones más sencillas que terminan asociándose a la sanción y al control, ¿no? Al dominio de las rutinas y a la continuación de los viejos modelos internalizados sin criticidad, ¿no? La falta de problematización de la dominancia de rutinas y de viejos modelos internalizados termina afectando eh, la práctica docente como una práctica que se da en torno al conocimiento y a la conversación creativa en torno al conocimiento. Hay una parte en la que ella dice, se hace la pregunta y dice, ¿qué hacer respecto a tales tensiones? ¿No? Primero, explica hay que asumir que se expresan como rasgos constitutivos de esta práctica y que trabajar de esta manera, la idea es trabajar esas huellas de la formación, procurando, se los voy a leer textual esa parte, dice, procurando la generación de esquemas de acción alternativa, ¿no? Saber que esas tensiones, esos corsets, como hablábamos en clase, están. La tarea, dice, no es sencilla, em, pero tomando Arduino, ella dice que no es sencilla, pero que sí se puede generar nuevos esquemas de acción, ¿no? Hay una parte que cuando ella toma a Arduino, dice que, bueno, que esta tarea no es sencilla porque no es fácil, dice, desarmar, volver a armar una práctica, ¿no? Em, sin mutilaciones o sin pérdidas, ¿no? Dice que los sujetos eh, estamos caracterizados por lo que se designa como negatricidad, que es un término que se utiliza para expresar la capacidad que tenemos los sujetos de decir no, no, no queremos. Y que encontrar, digamos, contraestrategias, que siempre es fácil encontrar contraestrategias para que esas estrategias que muchas veces en la práctica docente uno desea poner en juego, se encuentran
en jaque por esa capacidad que tienen los sujetos de decir no, ¿no? Y que esa parte, dice, esa parte de opacidad siempre va a subsistir en esta práctica. Em, entonces, ella explica que esta opacidad, esta parte más oscura, esta parte en la que el sujeto puede decir que no, en la que las prácticas nos ponen en tensión, em, explica que eh, el inteligir sobre esa práctica, esa parte opaca, oscura de la práctica docente, es donde nos requieren y nos llevan a buscar metodologías alternativas. Entonces, dice que dentro de esta perspectiva, esta nueva perspectiva, dice, donde la alteración, el conflicto, el juego de contradicciones sean centrales, ¿no? Donde lo imaginario, lo inconsciente y la fantasía y la vida afectiva cobren peso, no queden como lo que hay que separar, lejos de ser obstáculos, dice ella, la implicación y la subjetividad se vuelven modos de acceso a la producción de conocimiento, ¿no? Entonces, hay una vuelta a la implicación, a la subjetividad y a lo que ella llama un ejercicio, una habilidad de interiorización y reapropiación y no de propiedad-dominación, ¿no? Así como un doble juego entre estas prácticas que históricamente venimos realizando dentro del quehacer docente como propiedad-dominación. Yo tengo esta propiedad intelectual y te quiero dominar a vos para que vos incorpores. Ella habla de interiorizar y reapropiar, ¿no? Donde se genere más otro tipo de juego, donde como docentes sepamos que hay ciertas tensiones que van a formar parte de esa práctica, pero que lejos de tomarlas como limitantes, las tomemos como modos de acceso. Y por sobre todo, lo que tiene que ver con la implicación y la subjetividad, ¿no? Luego nos invita a que ante esta complejidad cambiemos los registros dentro de esta parte de su texto. Nos habla de que, bueno, de que toda esta revisión nos lleva, ¿no? Que esta búsqueda nos lleva a la búsqueda de otro enfoque teórico-metodológico, ¿no? Profundizar sobre el conocimiento, sobre las prácticas docentes, nos lleva a que busquemos nuevos enfoques. Y ¿a qué se refiere con esto? Que en esa búsqueda de nuevos enfoques, lo que los debe caracterizar es el cambio al registro, donde se eviten o se suspendan esos juicios totalizantes, ¿no? Y al contrario, requiere que reconozcamos múltiples cruces que se expresen en esas prácticas, un enfoque teórico-metodológico que eh, nos permitan comprender la complejidad y la problematicidad, pero no como tensión, sino como posibilidad, como lo decíamos anteriormente. Y ahí ella toma aportes de Rockwell y Speleta respecto a la etnografía en la investigación educativa, donde lo ve como un medio para lograr esa redefinición, ¿sí? Eh, y que también nos permitiría una reapropiación, como hablábamos antes, ¿no? Entonces, esta redefinición es
en esta redefinición cumple un papel sumamente importante el trabajo de campo, no solo porque establece una relación entre lo micro y lo macro social, sino también porque reconoce la necesidad de una postura en donde la flexibilidad y el pluralismo eh, formen parte y donde se pueda incorporar, haya una armonización, dice Rockwell y Speleta, entre lo objetivo y lo subjetivo. Em, ¿Y por qué nos interesa esta perspectiva? Pregunta Gloria Edelstein, porque los centros de atención son la escuela y el aula. Como vimos anteriormente, son realidades complejas, eh, no complicadas, complejas, desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, y donde esta mirada homogeneizadora y universalizante, ¿no? Eh, han cobrado relevancia durante muchos años y la idea es, no, dice la autora, no quedar atrapados en estos atributos formales comunes que impiden dar cuenta de realidades específicas, ¿no? La mirada, dice que la mirada es portadora de una herencia normativo valorativo, ¿no? Y que en general quedamos atrapados en esas miradas heredadas que en general, que en su gran mayoría, tienen que ver con atributos estáticos, ¿sí? Y estas generalizaciones, estos mandatos históricos, ya de larga data en relación a la escuela, a la práctica docente, a la práctica de aprendizaje, eh, que, que tienen esta herencia normativo-valorativa, impide que podamos abrir la mirada hacia otros registros, ¿no? Bueno, ahí más adelante explica que como el centro de atención es el aula, la escuela, que la idea es no quedar atrapados en una mirada que no nos permita abrirnos otro registro, llama la atención sobre algunas categorías, dice, que muchas veces son las que no nos permiten dar cuenta de procesos sociales múltiples y donde quedamos atrapados en el sentido común académico. Dice que este sentido común académico es un lente con el que se acostumbra a mirar a la escuela y al aula. Siempre, en general, y como también lo conocemos por experiencia, en su gran mayoría con una herencia normativo-valorativa. Dice que esta dinámica genera una historia en estas prácticas educativas que no está documentada, ¿sí? Que en general ella hace un paralelismo y dice que se contrapone a la historia oficial de los registros y las estadísticas consagrados por cada institución. Y dice, es preciso que esta historia no documentada es la que debamos reconstruir. A la luz de este enfoque nuevo, a través de la etnografía y la investigación educativa, ella nos invita a que recuperando lo cotidiano como categoría central, teórica y empírica, donde aparece como obvio, como fragmentario, como contradictorio, como divergente, donde aparecen los efectos de sentido de los sujetos sociales. Entonces es ahí donde uno tiene que centrar la mirada, en esa historia que no está documentada y que es necesario reconstruir y reflexionar sobre ella, ¿no? Cuestionarla, ¿no? Dice que esta perspectiva impone una reflexión sobre la relación teoría-empiria y sobre el papel que actúa en el lugar de la indagación,
¿no? ¿Por qué? Porque nosotros venimos construyendo determinados marcos interpretativos, ¿sí? Tenemos distintos prismas con los cuales mirar la realidad. Entonces, em, con esos diferentes prismas nosotros construimos diversos patrones de interpretación. Con esos patrones de interpretación le damos un sentido a la realidad eh, y documentamos cierta historia. ¿Qué es lo que nos dice Gloria Edelstein? Volvamos a la historia no documentada, a lo que aparece en la escuela, a lo que irrumpe, a lo que es contradictoria, porque ahí es donde aparecen el efecto de sentido de los sujetos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Descentralicemos y flexibilicemos el propio referencial con el cual miramos la realidad. Descentremos los prismas, flexibilicemos los prismas. Ahí, cuando podamos hacer eso, vamos a empezar a encontrar aquello eh, que cobra un efecto de sentido para los sujetos sociales. La reconstrucción, dice, de los procesos por los cuales los sujetos se apropian de las cosas, admiten la descripción de tramas de tramas de evidencia de diversos procesos, ¿no? Entonces, em, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de integralidad, de inclusión, de reconocimiento de la diversidad, ahí nos estamos refiriendo a, ahí estamos poniendo ahí tenemos un ejemplo claro de, de esto que nos habla Gloria Edelstein, de esas prácticas que tienen efecto de sentido para los sujetos sociales, que requieren de otros marcos interpretativos y de descentrarse y flexibilizar el modo de mirar, ¿no? Que esta lectura nos va a requerir una modificación de las pautas de trabajo, ¿no? De observación y análisis de nuestras prácticas docentes y, por sobre todo, dice, esto nos va a permitir despegarnos de algunos mandatos, como por ejemplo lo que decíamos el cruce evaluativo, ¿no? De reencontrar nuevos caminos y formas de acceso a las situaciones y objetos de estudio, ¿no? Ella dice que este ejercicio reclama, apela una posición reflexiva permanente, ¿no? De investigación reflexiva o de flexibilizar los referenciales con los cuales interpretamos y a la sensibilidad teórica y metodológica, dice, tanto en los sujetos comprometidos en el objeto de indagación, como incluso en el que está conociendo, ¿no? Eh, ya sabemos que, bueno, que los procesos de conocimiento y comprensión inciden de manera directa en las propuestas de intervención. Entonces, bueno, volvamos a esa investigación flexible y a esa sensibilidad teórica y metodológica, ¿no? Bueno, luego Gloria Edelstein nos habla de lo siguiente. ¿Qué problemas aparecen acerca de los espacios de práctica y respecto de las residencias, ¿no? Hay una doble problematización donde nos habla de que los espacios de práctica, eh, lo que tiene que ver con la nominación y la identidad respecto de esos espacios de práctica y la constitución interdisciplinaria y la construcción interdisciplinaria. Por el otro lado, respecto de las residencias, esta doble inscripción institucional de la propuesta y el énfasis que se pone en la observación y evaluación, ¿no? Entonces, bueno, primero acerca de estos problemas, ella nos comienza a explicar de manera muy interesante el poder o el impacto subjetivo de la nominación
denominación, ¿no? Porque ella dice que, bueno, que todos los espacios de práctica, retomando Bourdieu, son formas de nominación y esas normas, esas formas de nominación, en cierta manera, nos designan y nos colocan en determinados lugares, ¿no? Como el nombre propio, ¿no? Que el nombre propio instituye una identidad y garantiza una individualidad, pero también esa garantía de identidad, de constancia nominal, de identidad en tanto especificidad, requiere y constituye el orden social, ¿no? Hay ella explica que el nombre propio, ese que nos permite instituirnos con identidad y con individualidad, al mismo tiempo es un designador rígido, ¿no? Em, y que al mismo tiempo es una imposición arbitraria que es llevado a cabo por los ritos instituidos. Quienes hayan estudiado Bourdieu, digamos, quienes hayan estudiado Bourdieu seguramente han visto la importancia de este análisis que hace Bourdieu en relación a los sujetos y también a la lucha y de poder que se genera dentro de cada campo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué lo toma Gloria Edelstein, no? Porque las prácticas, y específicamente la práctica docente, es una práctica con una nominación social, individual y social muy significativa, ¿no? Y que instituye una identidad. Entonces dice, eh, explica que la noción de trayectoria como una serie de posiciones ocupadas por un mismo agente en un espacio en sí, eh, va a estar en movimiento y va a estar sometido a transformaciones. Pero que esa necesidad de movimiento que también requiere que se problematice y que relativice el nombre propio. Em, Dice que, bueno, la idea es poder encontrar que en esa necesidad de un movimiento que relativice el nombre propio, quizás, dice, se podrían abrir algunos puntos de indagación, ¿no? Esos puntos de indagación están en relación a los espacios de práctica, ¿no? Específicamente prácticas docentes, en relación al lugar que se ocupa, en relación al lugar social, a los espacios en el campo de la formación como campo social, y, y a los juegos que se producen dentro de ese campo, ¿no? Porque cuando se genera ese juego hacia el interior de los campos, ya sabemos, hay intereses, compromisos, apuestas que entran en juego, capital, legitimidad. Y las implicancias que tiene esa legitimidad, autoridad, consagración, prestigio, reconocimiento, la implicancia que tiene eh, dentro de las fuerzas hacia dentro del campo. Em, Porque ustedes saben que los actos de pensar y las condiciones sociales de producción del conocimiento no pueden ser separadas, ¿sí? No se puede desligar los actos de pensar de las condiciones sociales. Entonces, Gloria Edelstein explica que este es un punto interesante de interrogación y problematización, ¿no? En relación a la nominación y a la identidad, es necesario saber que incluso hasta cada disciplina tiene su nombre propio, que ese nombre propio, esa constancia nominal va a determinar cierta identidad, esa identidad va a
permitir que estemos dentro del campo y en distintas posiciones. Y más adelante es así como ella explica que cada disciplina además se construye eh, a sí misma en esta normativización, ¿no? Eh, Legitimación, identidad y modos de exclusión. Así como se da en el campo social, también se da en el campo de cada disciplina, ¿no? Como en cada práctica disciplinar, eh, a cada práctica disciplinar está constituida por una identidad y que esa identidad conlleva imposición y aceptación, ¿no? Cada disciplina tiene sus mecanismos para garantizar su legitimidad y la legitimidad de los sujetos que desempeñen la función dentro de esa disciplina y que de esta manera le adjudica cierta identidad. Entonces, es así como distintas disciplinas también encuentran modos de exclusión, ¿no? De disciplinamiento de los sujetos que no se someten a estas formas de control, ¿no? Em, y bueno, y también eso se puede traspolar y se puede ver, por ejemplo, en la traducción de las distintas asignaturas o de lo que muchas veces sucede con el currículum oculto, ¿no? Em, Ella explica que una de las potencialidades que tiene poder tener claro eh, esta, este esta variable tan importante respecto de la nominación y la identidad es que los nuevos currículos para la formación docente estarían abriendo una nueva oportunidad, ¿no? Para todo esto que hablamos previamente. Lo que sí nos pregunta en un punto, ella dice, bueno, ¿cómo aprovechar el sentido de potencialidad que tiene la marca de ambigüedades de la nominación? ¿No? ¿Cómo hacer para poder encontrar un nuevo sentido en esas nuevas nominaciones e identidades? Cuando nos habla de una construcción interdisciplinaria, eh, nos dice que seguramente no va a haber duda, dice, tal vez no surjan dudas en cuanto a que estos espacios requieren una construcción interdisciplinaria. Pero dice, hoy se cuestionan sin timidez los seguros caminos al conocimiento. Entonces ahí nuevamente aparece una nueva incertidumbre o, sí, o un nuevo ámbito en el cual poder mirar a los conocimientos y como ella toma María Salé, dice, no sé, eh, ¿no? Dice, no se trata de hacer una sumativa de conocimientos respecto a los distintos campos, sino que se trata de religar conocimientos, organizándolos con un sentido integrador, ¿no? Dice que ya no es posible desentenderse del ser multifacético que se constituye de la interdisciplina, ¿no? Entonces, es necesaria la construcción interdisciplinaria, pero desde una mirada en la cual no sea simplemente una sumatoria de conocimientos, sino un religar, ¿no? Un multifacético que constituye la interdisciplina. ¿Para qué? ¿No? Porque más adelante nos habla de los bloqueos epistemológicos, de muchas veces los efectos de saturación del encierro o del segundo sentido común que sufren el conocimiento, ¿no? La naturalización. Ellos hablan de que, Edelstein nos habla de que otra advertencia eh, en esta revisión no solo tiene que ver con la interdisciplina, reconocer necesaria la interdisciplina, pero no como una suma de conocimientos, sino como un religar, sino que también el fenómeno de la naturalización, que es muy común
como un bloqueo epistemológico que se suele dar hacia el interior de las disciplinas, ¿no? Entonces, muchas veces somos víctimas de la saturación del encierro, del segundo sentido común, que limita el horizonte de descubrimientos, ¿no? Entonces, esta interdisciplina, atravesada por el segundo sentido común, podría llevarnos a una fragilización de los campos del conocimiento. Em, entonces, ya no solo ella dice, ya no solo implica duplicar las dudas, ¿no? Sino que también reflejarlas a través de la divulgación científica de las ciencias y de narraciones que permitan abrir los límites de estas divulgaciones científicas de la ciencia. Nos habla de generar nuevos códigos internos en esta convergencia multidisciplinar, donde podamos romper en la construcción de un código propio, donde se puedan romper con los caparazones cognitivos. Ella dice que hoy asistimos a una reconfiguración del pensamiento social. Toma los aportes de Geertz, donde habla de que es necesario que el desarrollo de estos espacios comunes, ¿no? de las reconfiguraciones del pensamiento social, del trazado de nuevas fronteras, dice, de una nueva cartografía, supone la ampliación del campo disciplinar y al mismo tiempo la superposición con otros campos, movilizando un proceso complejo, ¿no? Generando identidades dispares. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos estado hablando cómo la nominación muchas veces constituye identidades rígidas, estáticas, y aquí nos empiezan a hablar del cruce de disciplina, de convergencia multidisciplinar, donde se pueden enriquecer y ampliar las miradas. Donde a través de este surgimiento de nuevos objetos y nuevos problemas, se puedan considerar nuevas miradas de estos objetos y nuevos problemas de análisis con métodos y técnicas en otros campos, ¿sí? Dice que en esta reconfiguración, todo esto implica partir del reconocimiento de la diferenciación, evitando la tendencia a un conocimiento que no podría ser que no podría tener, ella lo explica así, no podría ser otra cosa que una mezcla indiscernible de perspectivas y niveles de análisis. Esta perspectiva, cabe pensar, nos permite pensar en acercamientos alternativos, ¿sí? Como mecanismos alternativos de conexión interdisciplinar que haga posible esta nueva perspectiva que permita una nueva mirada sobre los objetos y sobre nuevos problemas de análisis y sobre sobre técnicas que se vienen usando hace mucho tiempo sin ser cuestionadas, revelando qué es lo autorizable, qué es lo deseable y qué es lo necesario en estos nuevos acercamientos, que nos invitan a pensar estos marcos de debates, que estas interpretaciones actuales de interdisciplina abandonaron la idea de que hay una unidad de conocimiento y buscan la articulación de sectores acotados del saber. Ella retoma a Fogliari porque explica que, se los leo textual, dice, se trata, al decir de Fogliari, de una interdisciplinariedad local, no global,
Desechando la búsqueda de grandes síntesis de esta redefinición de la noción, se desconfía de la posibilidad de ciencia unitaria y de los principios racionalistas, generalizantes y normativos que lo sustentaron, ¿no? En la interdisciplinariedad local, ¿no? Poder, ella habla más adelante de reclamar, asumir la práctica de una convivencia aceptable con un otro, de modo que se puedan comprender las respectivas lenguas. ¿No? Cuestionar los núcleos duros de los espacios disciplinarios tradicionales y que al mismo tiempo el cuestionamiento de estos núcleos duros han puesto en evidencia la fragilidad y la arbitrariedad de esos principios racionalistas, generalizantes y normativos, ¿no? Entonces, acá hay una fuerte crítica, una fuerte eh, propuesta alternativa a la construcción interdisciplinaria, rompiendo con modos tradicionales y naturalizados de hace tiempo, al igual que eh, cuando nos invita a reflexionar sobre la nominación y la identidad. Por otro lado, respecto a las residencias, nos habla de que, bueno, hay una doble inscripción en, institucional de las propuestas y el énfasis en la observación. Ella nos invita a que también en esta doble inscripción institucional que tiene que ver con la entrada a las instituciones educativas, eh, podamos reconocer eh, los vínculos entre las instituciones, los vínculos entre los sujetos y la responsabilidad que tenemos como formadores. La entrada a las instituciones requiere de respetar, reconocer y respetar la diversidad y de un trabajo colaborativo, ¿no? Dice, una disposición para operar en la variabilidad de situaciones, de contextos, de instituciones y de cultura. Reconocer y respetar la diversidad. Y poner, para ello, dice, para poder hacer este trabajo, es necesario poner en suspenso la posición de asimetría, abrir a un diálogo de pares y hacer posible desde espacios deliberativos, reflexivos y críticos el compartir los conocimientos. La co-construcción, ¿no? Supone la interacción con otros. Entonces, en esta interacción con otros, la fuerza contextual y la implicatoria se hacen necesarias, ¿sí? Es, articuladas, ¿no? La fuerza contextual con la fuerza implicatoria, van a permitir que se cambie el contexto en el cual sucedan y la co-construcción eh, de nuevos conocimientos en el marco de una interacción social. Ella retoma a Connelly y Clandinin de lo que se trata las comunidades de atención mutua, ¿no? Ella explica que estas comunidades de atención mutua, dentro de este ingreso a las instituciones, recuerden que estamos hablando de esto, ¿no? De que la invitación es entrar a las instituciones y que pongamos en juego las múltiples relaciones con el trabajo colaborador y la co-construcción a la hora de tratar el conocimiento, trae los aportes de Connelly y Caldinin en relación a lo que son las comunidades de atención mutua y explica que el modo de trabajo es a través de compromisos mutuos, de compromisos recíprocos, de procesos de trabajo que no son a corto plazo y que son modos de trabajo donde se presta atención a la forma de situarse en la relación con otros. Son espacios de, ella habla que son espacios de voz, ¿no? Donde el modo de insertarse es un espacio donde, una inserción en donde uno puede sentirse oído por los otros y además son voces
que sugieren vínculos. ¿Mm? Y sugieren vínculos de los sujetos con el sentido de su experiencia. Dice que se trata de un juego de creencias, de una forma de trabajar que exige conocimiento conectado y una autoinserción en la historia del otro. Un conocimiento conectado, un conocimiento de autoinserción en donde hay que dar, se genera el clima adecuado, donde se da un giro mental y donde se construye una particular sensibilidad, ¿no? Donde se haga posible el reajuste de horizontes temporales, sociales y culturales. ¿No? Estos vendrían a ser los modelos que nos invita a construir, ¿no? Ella dice, sin embargo, hay formas arraigadas de pensar, de decir y de hacer en los ámbitos educativos que todavía están muy internalizados y son obstáculos, son una amenaza de subsistencia. Digamos, estos modelos resisten eh, porque se ponen en amenaza la pérdida de la identidad, ¿no? El individualismo y las formas balcanizadas de aprender constituían una identidad. Bueno, hoy todo lo anterior pone en resistencia y en juego, ¿no? Dice que el desafío sigue consistiendo en procurar y provocar tiempos y espacios que permitan poner en cuestiones matrices construidas tradicionales, ¿no? Viejos modelos internalizados. Es por eso que ella nos invita a trabajar las huellas y las marcas de años largos de escolarización. Rockwell hablaba de cómo fuimos enseñados, ella habla de las huellas que muchas veces las podemos redescubrir en nuestra autobiografía. Recuperar, dice, lo mejor de nuestras prácticas escolares, de nuestras trayectorias colectivas e individuales, y admitir la urgencia de cambios e intercambios diferentes. ¿Mm? Poner en cuestión estas huellas y marcas de hace varios años. ¿Mm? Y admitir la urgencia para intentar nuevos cambios. En relación al énfasis de la observación y la evaluación sobre la construcción de conocimiento, ella nos habla de que algo que fue un problema sustantivo en las residencias es el cruce evaluativo. Dice que uno de los desafíos es despejar el énfasis del cruce evaluativo, ¿no? En general, dice que el papel históricamente asignado en los procesos de residencia no ha sido no ha sido propiciatorio para un marco que permita concretar el propósito de lo que veníamos, ¿no?, hablando antes, de construir conocimientos ligados a las prácticas profesionales, ¿no? Y a la particularidad, a la flexibilización, sino que más bien han sido prácticas en relación a grillas internalizadas, habla ella, ¿no? De materialidad impresa en un esquema, ¿no? De estos mandatos, de estas labores signadas por nuestra historia y por modelos más tradicionales, ¿no? Y bueno, ella aquí nos hace un aporte en relación eh, a las residencias y a determinados roles, ¿no? A la observación de las residencias como quedaban en algunas experiencias asignadas solamente por el evaluar, el observar, eh, el marcar un proceso asociado al poder y la dominación, el supervisar, el vigilar, el controlar y el sancionar, ¿no? Y bueno, y nos invita a que, digamos, la autora cuestiona de que
la observación necesariamente no es neutral, que en general esas observaciones se hacen desde pequeñas hendiduras, ¿no? Y que mucho del territorio que queda fuera de las inquisiciones de la curiosidad permiten registrar lo que se ve y lo que se oye. Em, bueno, ¿qué nos invita la autora en este punto? Eh, la necesidad nuevamente de reconocer los recorridos y los movimientos que cada sujeto va realizando en la generación de las propuestas para las prácticas. Dice, superar la apuesta individual, ¿no?, a los parámetros de excelencia y poder rastrear la diversidad en los procesos, en los estilos y en las modalidades de avance singularizado. Dice, el formador solo marca momentos y apuesta por concretar desde una posición de ayuda las mejores producciones posibles. Se trata de un desplazamiento impostergable, girar el foco. Esto es, que cuando ustedes van a hacer su práctica terreno, no es que los formadores vayamos a eh, controlar con esas grillas evaluadoras internalizadas qué está bien y qué está mal, sino que nuestra intención sea marcar momentos y apostar porque ustedes puedan construir propuestas para las prácticas desde la posibilidad de rastrear la diversidad. ¿M? Em, entonces la autora nos explica que girar el foco es un desplazamiento impostergable que requiere nuestra práctica como formadores y como practicantes. Estos nuevos enfoques de la evaluación en los centros de formación podrían dar lugar a un alto potencial de nuevos hábitos, explica, en la formación inicial de grado. ¿M? Entonces, que pudieran, dice, al menos marcar una huella en la actuación profesional futura, ¿no? Si nosotros pudiéramos impactar desde allí, la autora explica que seguramente la esperanza es poder impactar también, generar una huella en ustedes, en su práctica futura. Bueno, y finalmente los horizontes, donde eh, ella nos invita a que superemos la explicación desde una concepción preestablecida y que fortalezcamos la capacidad de la apertura crítica. Reemplazar, dice, las ideas de parámetro por la de potencial. Y reconocer, dice, los horizontes que no se circunscriben a la lógica de las conceptualizaciones ya formalizadas, sino más bien un pensamiento con múltiples posibilidades, trascender, eh, dice, nos invita a pensar formas de razonamientos con categoría abierta, ¿no? Trascender la organización de la estructura racional fija y reemplazarla por una forma de razonamiento de categoría abierta, fundada en relaciones posibles, en espacios articuladores y en verdades que no son absolutas, sino que son construcciones posibles. Dice que la propuesta está en transformar el horizonte histórico en conocimiento. El pensamiento complejo no es el omnisciente, por el contrario, ella retoma Morini y explica, dice, el que se sabe que siempre es local, ubicado en un tiempo y en un momento. Se sabe de antemano que hay una incertidumbre, pero eso escapa, por eso, ¿no?, como el pensamiento complejo sabe que de antemano existe la incertidumbre, escapa el dogmatismo arrogante que reina en los pensamientos no complejos. El pensamiento complejo se lanza a la aventura incierta del pensamiento. La ruptura con la coherencia entre nuestras teorías, entre comillas, y su relación con sus realidades, entre comillas, es donde se hace notable
la insuficiencia de las fórmulas que aprendimos, ¿no? Entonces, en esas bifurcaciones recreamos matrices para la creación. La sorpresa se torna útil porque nos permite reflexionar acerca de lo que damos por supuesto, ¿no? Em, Dice, se pierde la ilusión de una narrativa o de un tipo de discurso capaz de proveer un guión unitario, ¿no? Rompamos con la rompamos con la idea de coherencia, rompamos con las teorías totalizantes, rompamos con realidades que damos por sentado, rompamos con el guión unitario. ¿M? El desafío consiste en explorar las posibilidades de modo que los interrogantes se vuelvan instrumentos para la creatividad, concebir nuestra profesionalidad como artesanos de contexto, como promotores de alternativa nueva, ¿sí? Y como artesanos de contextos y de contexto de contexto. Reconstruir el saber, reconstituir y restituir el saber a los docentes desde una práctica sólida y actualizada. ¿Qué significa esto? Sistematicen sus experiencias, sistematicen su práctica, sistematicen y reflexionen, construyan su propia identidad y especificidad del cual han sido despojados, ¿no? Que esto nos permita hacer valer un código ético en el ejercicio de la profesión y una participación responsable. Y coincidiendo con Dussel, explica Edelstein, em, se hace necesario acceder a saberes renovados y plurales, estar en contacto con instituciones y sujetos productores de conocimiento que puedan abrirse a la cultura y el conocimiento como mundos complejos, recomponer, recrear y reformular, y que se rejerarquice el papel como docente en la producción y transmisión de la cultura, ¿no? Em, Restituir el saber a los docentes, eso es algo que marca mucho en sus textos, en sus libros, Gloria Edelstein, que también lo hablan otros autores, ¿no? De que construyamos teoría, sistematicemos nuestras prácticas, porque dice, no se trata de oponer la experiencia vivida a la abstracción teórica. Se trata de enriquecer una a las otras haciendo que se comuniquen, multiplicando intercambios y comunicaciones. ¿Sí? Bueno, esperamos haber sido de guía y de acompañamiento en la comprensión de este